¿Se está grabando? Sí, ya. Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a compartir nuestro material para la clase del día de hoy. Les comento que va a seguir de la mano con el material que estamos viendo. Vimos el sábado, que fue el último día que tuvimos clase, porque es necesario que lo conozcan a profundidad. Va a parecer que es lo mismo, pero no lo es. Ustedes se van a dar cuenta solitos de que es súper sencillo de una cositita que cambia, ya cambia todo. Listo, muchas gracias por encender las cámaras, Matías. Está bien, no te preocupes, pero no te olvides, Matías, para el examen vamos a tener que tener las cámaras prendidas. Si usted no tiene la cámara encendida, yo no le puedo dejar dar el examen. Ya. Sigamos. Vamos a compartir pantalla para que veamos el tema. Ya. Como pueden darse cuenta, los mecanismos de reproducción. Seguimos con los mecanismos de reproducción, con la reproducción asexual, con la reproducción sexual, la gametogénesis, los espermatogénesis, la ovogénesis, la reproducción asexual, formas de reproducción asexual y los ciclos de vida y la alternancia de generación. Primero vamos a ver un video. Es un poquito largo, pero este video sí o sí va a dar el cierre a alguna duda que ustedes tengan. Así que por favor presten atención, saben que yo les puedo hacer alguna pregunta. Me avisan si cuando apago el micrófono no se escucha. ¿Listo? Presten atención. El tema de hoy, reproducción sexual y asexual. Uno de los aspectos más importantes de los seres vivos es su capacidad de autorreproducirse. Los detalles del proceso reproductivo varían mucho según los organismos, pero existen dos mecanismos por los cuales se propagan o se multiplican. Uno de ellos es la reproducción asexual, en el cual los nuevos organismos provienen de un solo progenitor, y el otro es la reproducción sexual, en el que los nuevos organismos provienen de la combinación genética de dos células llamadas gametos, aportadas por dos organismos diferentes. Vamos a analizar algunas diferencias entre reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es biparental, mientras que la asexual es uniparental. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en una existen dos progenitores, mientras que en la otra solo existe un solo progenitor. Otra diferencia muy importante es que durante la reproducción sexual hay gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, mientras que en la reproducción asexual no hay gametos. Lo más chido que puede ocurrir durante la reproducción sexual es la recombinación genética, ya que aporta algo muy importante en biología que se llama variabilidad genética, y eso hace que todos los individuos sean totalmente diferentes. Y durante la reproducción asexual no existe la recombinación genética, produciendo individuos idénticos o produciendo clones exactamente iguales. Y por ese motivo la reproducción sexual se lleva a cabo durante la meiosis, mientras que en la sexual a través de mitosis. Una ventaja de la reproducción sexual es que gracias a la variabilidad genética, la población tendrá una mayor tasa de evolución, además de que habrá una mayor oportunidad de enfrentar los cambios futuros, ya que cada generación revela nuevas combinaciones que ayudan a la selección natural. Y claro, la reproducción sexual también tiene sus desventajas. Una de ellas es que es mucho más lenta que la sexual y se produce un número menor de descendientes, además de que implica un mayor gasto de energía. Pero no todo es malo en la reproducción asexual, también tiene sus ventajas, y una de ellas es que su reproducción es muy rápida y muy simple, además de que puede formar nuevos individuos sin tener que producir células sexuales, y un individuo puede formar un gran número de descendientes. Pero también tiene sus desventajas,
ya que todos los descendientes van a ser iguales debido a que no hay variabilidad genética. Así es que eso no está tan chido. Teniendo en claro este tema, acompáñame a ver esta pequeña historia. Era abril del 2020 cuando arribó una pequeña lagartija de algún planeta muy extraño y lo perdió todo. Muchos años más tarde, aquella lagartija, cansada de las fiestas, pues se dio cuenta que se sentía muy solo y muy triste, pues era diferente entre todos. Pero de repente le vino una idea muy brillante. Y no, a él no se le ocurrió lo de quédate en casa, más bien quería formar una familia, pero esto era más difícil de lo que podemos imaginar. Así es que comenzó a hacer un trabajo de investigación para ver las opciones que tenía para reproducirse, ya que conocía muy poco de él mismo debido a que era de otro planeta. Después de descifrar algunos códigos y enigmas espaciales, Chicos, ¿desde hace cuánto no me escuchan ni ven el video? Hola, chicos, ¿me escuchan? Chicos, está parado. Sí, está parado. Chicos, hola. Por Ya se favor, escucha, es que se entrecortaba. ¿ya me pueden escuchar? Sí, ahorita sí sí, se puede escuchar. Ya, listo, vamos a seguir con el video. Vamos a seguir con el video. Igual cualquier cosa me avisan si no escuchan. punto de llegar, pero descubrió que no tenía una pareja, así es que se tenía que reproducir de forma asexual. Así es que buscando encontró algo que se llama bipartición o fisión binaria, y es cuando un organismo unicelular se divide en dos nuevos individuos, como las bacterias y las amibas. Además de que es un proceso muy rápido, ya que lo pueden hacer en 20 o 30 minutos en condiciones óptimas de crecimiento. Pero esto no se le daba a él, así es que siguió buscando. Después encontró algo que se llama germación, y este es un proceso donde se origina un nuevo organismo a partir de una yema o un brote que forma el mismo progenitor, y después se separa del individuo para crecer de forma independiente, como las esponjas, los corales o las levaduras. Pero no se le antojaba ver cómo un individuo salía en forma de yema o brote de su propio cuerpo, así es que decidió seguir buscando. Después encontró algo que se llama esporulación, y esta es una serie de divisiones que forman esporas, las cuales permanecen en sitios específicos para después formar hongos, musgos y helechos. Pero definitivamente él no se sentía identificado con un hongo, con un musgo o con un helecho. Sin descanso siguió buscando hasta que encontró algo que se llama reproducción vegetativa, y es cuando se obtiene un nuevo organismo igual a partir de un fragmento de otro, como cuando a tu abuelita le gusta una planta y le recorta un pequeño fragmento para ir a sembrar uno nuevo en su casa. Pero definitivamente él no se sentía como una planta ni se imaginaba ahí sembrado en una maceta. Así es que siguió buscando, hasta que encontró algo interesante, algo que se llama división múltiple o fragmentación, y es cuando un organismo se fragmenta y de cada fragmento se obtiene otro organismo, como la lombriz de tierra y las algas verdes. Pero para esto tenía que vigilarse a sí mismo, así es que decidió seguir buscando. Después de indagar entre sus múltiples opciones, se dio cuenta que la reproducción asexual no le pertenecía, así es que solo tenía una opción: ver la forma de volver a casa. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Ok, chicos, como se pudieron dar cuenta, el video es bastante completo. Todo lo que está aquí en la página del libro está en el video, hasta con una historia muy interesante, muy didáctica. Entonces, vamos a comenzar. ¿Si estamos grabando? Sí.
Vamos a comenzar con la explicación. A ver. Los humanos nos reproducimos cuando un óvulo se combina con un espermatozoide. Las mujeres tienen óvulos en sus ovarios, es decir, nosotras tenemos óvulos en nuestros ovarios, las mujeres. Y los hombres, todos los hombres presentes, pueden producir espermatozoides en sus testículos. Estas células tienen la mitad de los cromosomas que necesitamos. Algunos animales han desarrollado características especiales para atraer a sus parejas y reproducirse. No sé si alguna vez les habré dado el ejemplo de los pavos reales, que estos pavos reales, entre más abran su cola y más colorida y llamativa sea, más van a llamar la atención de la hembra. En los seres vivos nos reproducimos de diferentes maneras. Y obviamente con seres vivos no solo hablo de humanos, también hablo de animales, de pajaritos, de hongos. Algunos intercambian material genético, otros no. Disculpen. Este intercambio se llama reproducción asexual y sexual. Es lo que vimos en el video. Esto ayuda a los organismos a pasar sus características a la próxima generación. La reproducción sexual. La reproducción sexual combina material genético de dos células especializadas, llamadas gametos. Esto crea variabilidad genética, lo que ayuda a que nuevos organismos se adapten a diferentes entornos y también, pues, obviamente les ayuda a sobrevivir. La reproducción sexual es común en plantas, hongos y animales, mientras que esta requiere muchísima energía y como alguna vez vimos, en un video también requiere muchísimo tiempo, aunque no crean, de manera sexual, quedar embarazada, tener un bebé no es tan fácil, tiene que pasar un proceso bastante arduo. Como es en el caso de los elefantes, miren, los elefantes es un excelente ejemplo. Estos animalitos tardan máximo 2 años en poder tener a su bebé. Miren, es el animal que más dura en gestación. 2 años con una barrigota, imagínense. Debe ser muy difícil. Si 9 meses tener una barriga es difícil, no me imagino cuánto será 2 años y con un elefante que pesa toneladas y toneladas. Es muy, muy complicado. Ajá, es muy, muy complicado. Entonces, esto nos da el ejemplo de que algunas especies tienen diferencias entre hembras y machos. Esto se llama disformio sexual. ¿Esto a qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes ven un gato y una gata, ¿cómo diferencian? ¿Cómo diferencian qué es macho o hembra? Obviamente sin verle los genitales. Greta, ¿cómo diferenciarías tú a un gato hembra y un gato macho? Un gato macho. ¿Tienes alguna manera de diferenciarlo sin verle los genitales? Creo que por su tamaño podría diferenciarlos. Exacto, sí, es una muy buena respuesta. Ariana, ¿tienes alguna manera de diferenciarlos? Por el tamaño, Miss. Por el tamaño. María José, ¿tú qué opinas? Porque al gatito se le ven las bolitas. Sí, pero estamos diciendo sin verle los genitales, es decir, sin verle o la vagina o el pene. Ahí sí Verlo no sabríame. de lejos, no. Ahí sí no. Muy complicado. Les voy a poner el mejor ejemplo que tengo aquí. Denme un momento. Miren, ¿qué opinan? ¿Es hembra o es macho? ¿Es hembra o es macho? Tengo la Macho. pantalla negra. Hembra. Creo que es macho. Macho. Es macho. Pueden darse cuenta, Aunque la verdad es bastante. ¿sí? ¿Qué ibas a decir, Matías?
No digo que es bastante difícil diferenciar, la verdad, muchas veces. O sea, otras veces es más como más fácil por la cara también a veces. Pero a veces Exacto, hay gatos que tienen cara más como femenina, o sea, ajá, como, sí, exacto. El mejor ejemplo que yo les acabo de presentar es macho. Es muy grande. Los gatos machos suelen ser más grandes que las hembras. Y les doy un tip. Son más cabezones, tienen la cabeza más grande. Lo que dijo Matías es cierto. Las gatas hembras suelen ser más femeninas, suelen tener la carita más alargada y mucho más chiquita. Ustedes pudieron haber dicho que el gato que les enseñé es hembra porque tiene una barrigota, pero no, solo está obeso, no está preñada, ni nada por el estilo. Ahora sí, chicos, sigamos con nuestra clase. Entonces, hemos abarcado las primeras páginas. Me va a ayudar a leer la primera parte. Josué Ruiz, me ayuda a leer la primera parte. Vamos, Josué. Dada la importancia de la reproducción sexual para los seres vivos, esto ha invertido mucha energía. En general, intru- Estructuras estructuras, especialidades para para producir sus gametos. para reproducir gametos y llevar a cabo la frecuencia. Fecundación. Estas estructuras Otras estructuras se conocen como aparatos reproductores y su presencia también define el sexo del individuo. Muy bien, Josué, muchas gracias. Jesús, ¿me ayuda con la siguiente parte? Las especies pueden tener aparatos reproductores masculino y femenino, en individuos diferentes o en uno solo. Aquellos que los poseen en individuos distintos se conocen como dioicas, mientras que mientras las que tienen los dos tipos de aparatos reproductores en un mismo individuo se conocen como monoicas o hermafroditas. Listo, Jesús, muchas gracias. Exacto, esto es algo que ya conocemos de los aparatos reproductores, pero vamos a seguir hablando un poquito más a profundidad de esto. Los seres vivos que se reproducen sexualmente tienen estructuras especiales para hacerlo, eso ya lo conocemos. Estas estructuras se llaman aparatos reproductores y también determinan el sexo del individuo. Algunas especies tienen aparatos reproductores masculinos y otros aparatos reproductores femeninos en diferentes individuos y se llaman dioicas. Otros tienen ambos tipos de aparatos en un solo individuo y se llaman monoicas o hermafroditas. Ha habido casos, pero de verdad son muy extraños, que los bebés nacen con vagina y con pene. Y entonces ahí el papá tiene que decidir cuál es el sexo que va a tener definido el bebé, porque es muy raro los casos, pero suele pasar que nacen así. Y a esto se lo llaman hermafroditas o monoicas. Aquí viene la gametogénesis. Esto es el proceso donde los gametos se producen a través de gametogénesis, como dice la palabra, que ocurre en las gonadas, que es en los testículos de los machos y en las hembras en los ovarios. En vertebrados, los gametos masculinos se llaman espermatozoides y los femeninos óvulos. La ovogénesis. Este es el proceso donde se producen los óvulos en las hembras. Y ahí empieza el proceso llamado ovoginio, que ya saben que se divide y se forma un ovocito primario. Este ovocito primario pasa por dos divisiones para formar un óvulo y varios cuerpos polares. En cambio, en la espermatogénesis,
Este es el proceso que se da en los machos o en los hombres, hablando de seres humanos, y machos hablando de animales, que esto empieza con las células llamadas espermatogonios, que se dividen y forman espermatocitos primarios. Estos pasan por divisiones para formar 4 espermatozoides. Esto es el proceso. Ya sabemos que la gametogénesis ocurre en hombres y mujeres, en machos y hembras. La ovogénesis solo sucede en mujeres porque se trata de los óvulos. Y la espermatogénesis solo en los hombres porque se trata de espermatozoides. Ya, sigamos. Y ahora, aquí volvemos a ver en la tercera página la reproducción sexual, solo que vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos células, aquí tenemos una yema, aquí tenemos células hijas de nuevo, tenemos plantas, las estrellas de mar, que estas se reproducen asexualmente separándose de sí. Como que si yo estuviera y me cortara una mano y de esta mano creciera mi hija o mi hijo. Es más o menos lo que hacen las estrellas de mar. Y también aquí vemos unas amebas o unos insectos también. Entonces, déjenme leer el comentario de Matías, que dice, esa era mi duda, aunque creo que ahora se llama intersexualidad, y se les dejó el nombre de hermafroditas a los animales. ¿Esto es verdad o es mentira? Aún se les sigue diciendo hermafroditas. Me disculpe la pregunta. Sí, Matías. Pero recuerda que el mundo es muy grande y va a haber doctores, científicos, que ya no le llamen hermafroditas, porque recuerda, vamos avanzando. Siempre vamos avanzando y vamos a encontrar nuevos términos, nuevas palabras, pero es común llamarlo hermafroditas. Si tú le quieres llamar intersexualidad, está bien, pero es más común llamarlo hermafrodita. Listo, ahora sí vamos a terminar con nuestra explicación. Ok. La reproducción asexual. Esto ya sabemos que es la forma más simple de hacer nuevos organismos porque solo se necesita a un padre o a una madre. Se basa en dividir a un individuo en una o más partes y cada parte se convierte en un nuevo ser, en una nueva vida, una nueva alma. Esto puede producir muchos descendientes en poco tiempo. Imagínense, una estrella de mar se puede dividir hasta en 10 partes en un solo día y ya la semana puede volverse a dividir en 10 partes. Esto pasa en organismos unicelulares y pluricelulares, pero es más fácil. No es necesario esperar a que aparezca un macho o una hembra, a esperar los 9 meses de gestación en las mujeres o los 2 meses en los gatos y en los perros. No. Al día ya están los 10 nuevas especies fácilmente. Entonces, chicos, esto es todo por la clase del día de hoy. Vamos a decirles cuáles son sus tareas del día de hoy. Tenemos 2 tareas. 2 tareas, como saben, hasta las 10 de la noche. La primera tarea es hacer un resumen sobre los diferentes mecanismos de reproducción en los seres vivos. Y la segunda es identificar ejemplos de reproducción asexual y sexual en distintas especies. Quiero 2 ejemplos por cada especie. Ahí mismo en la indicación, en la descripción de la tarea, les comento 2 ejemplos por cada especie. Listo, chicos, entonces eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna tarea que no le he revisado? Me hizo una pregunta, es que a ver si algún compañero me ayuda con si es que hoy día va a haber clase de lengua. ¿Algún compañero le puede contestar a la compañera sobre la clase de lengua? Hoy día hay clases de lengua, disculpe, hoy día hay clases de lengua a las 3:30. Ya, Bueno, gracias. ya, muchas gracias, Matías. Ya, hoy tienen clases de lengua a las 3:30. Y ya, eso es todo, chicos. Mucho gusto, una interesante clase, interesantes ejemplos, interesantes respuestas.
Entonces, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hagan sus tareas. Chao. Chao.